Bueno, sobre la desinformación, el caso de Alaska, que es el tema del día. Maravilla. Es las bromas, los chistes que se hacen ya sobre esto, partiendo de una desinformación o de una falta de información. ¿Cómo lo ves tú, Rodolfo? Bueno, que es simplemente el resultado de nuestra cultura de que no le creemos a lo que dice el gobierno. Finalmente, los mexicanos nos han mal acostumbrado, los gobiernos, desde hace 40 o 50 años, a que lo que dicen no es, lo que pasa no pasa realmente, lo que algún político asegura termina por siendo exactamente lo contrario. Entonces, los mexicanos ya nos acostumbramos a desconfiar de cualquier declaración o evento en el que participa alguna instancia gubernamental. Y dicen que la burra no era arisca, la hacen a palos. Pero es que después de ver todos los eventos estos de la captura y ejecución prácticamente de este hombre Heriberto Lascano, alias el Lasca, pues nos quedan dudas naturales por sentido común. Ándale, ¿no? Sí, o sea, sí. No hay necesidad de tener espíritu investigador. Correcto, por sentido común, cualquier ciudadano dice, bueno, ¿cómo es que la Marina le hablan por un pitazo, ¿no? Que hay unos hombres armados viendo el béisbol en un juego llanero. Eso debe darse continuamente. Seguramente. Sí. En una zona en la que... Hay que dar el pitazo. Correcto. Claro. En una zona en la que todo mundo sabe, o por lo menos los marinos deberían de saber, que es una zona de Zetas, de Alaska, que por ahí anda. Entonces, ¿por qué llegar con esa desfachatez, ¿no? De agarrar, tirar, matar y ahí dejar los cadáveres? Y ellos ya cumplieron y esperan a que llegue el Ministerio Público. Que, por cierto, no hay Ministerio Público Federal en ese pueblitito de 3,000 habitantes. Se tienen que llevar los cadáveres no a una morgue, porque no hay servicio forense como tal. Se los llevan a una funeraria, a hacerles ahí la autopsia, y ahí los dejan, ¿no? A ver si alguien los reclama. Porque dice en la Marina que no sabían de quién. Bueno, efectivamente, probablemente no sabían. Por eso no le dieron importancia. Entonces, claro, pues todo se reduce a una casualidad, a un Luego van a la funeraria y se llevan la carroza. Claro, sí, llegaron y dicen que interceptan la carroza y que matan a los que van manejando. Y entonces, ¿quién se llevó el cadáver? ¿Quién se llevó el cadáver? Pues, ¿dónde está el cadáver? Un comando con caras tapadas, pero se quedaron los intestinos. Y de los intestinos están sacando las muestras del ADN para... Entonces, porque digo, una foto y huellas dactilares como quiera que sea, pero el intestino en teoría no miente. De aquí surgen 10,000 posibles teorías, muchas de ellas de pura especulación. A mí hay una que me llama la atención. Es muy larga, ahorita la voy a resumir, los puntos son muy concretos. Los Zetas no son un grupo que se comporta como todos los demás. Los Zetas surgen de una defección, literalmente, de los cuerpos de élite del ejército. Los Zetas, de una otra manera, es Ociel Cárdenas el que los incorpora al cartel del Golfo, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí empiezan a surgir muchas cuestiones. Al principio funcionan muy bien para el cartel del Golfo, después se separan, etcétera. Hay una versión. Pensando no nada más en términos nacionales, si uno lo ve en términos nacionales hay muchas cosas que quedan en el aire, pero si uno lo ve, si le agrega el tercer factor que yo le llamo, que el primer factor sería los narcos en México, el segundo factor serían las autoridades que combaten el narco, federales y estatales y locales en México. El tercer factor son las agencias de inteligencia norteamericanas. Si nosotros agregamos al tercer factor a este análisis, empiezan a encajar muchas cosas, ¿no? Y esto ya es pura especulación, y en términos muy generales es, los Zetas se incorporan al cartel del Golfo porque es todo un esquema de Estados Unidos para infiltrar al narcotráfico, para ver cómo funcionan. Es un esquema que va a durar 10, 15, 20 años, porque los norteamericanos saben que una guerra directa no te lleva a ningún lado. Simplemente nos lanzan a nosotros para que seamos el frente, pero ellos están haciendo inteligencia. Se les clava al cartel del Golfo, en función de eso empiezan a ver cómo funcionan, ven los contactos, se apoderan de contactos. De hecho, ellos, todo lo que es el sur de Tamaulipas, los Zetas completamente controlados, ellos empiezan a avanzar hacia el centro de la República, empiezan a atacar. Son distintos, tienen mucha disciplina militar. ¿Quién facilita todos los datos para que Lasca empiece a contactar a toda la élite? ¿Quién entrenó a toda la élite?
Estados Unidos. También entran los cabiles de Guatemala, entrenados por Estados Unidos. Todas estas gentes, Estados Unidos los conoce bien. Yo no estoy diciendo que todos los miembros del los Zetas sean infiltrados, pero todo el contacto perfectamente puede venir de agencias de inteligencia norteamericanas. Esto empieza a avanzar, se va a cerrar, porque es por ciclos, se va a cerrar el ciclo porque sale Calderón, entra Peña Nieto, y Estados Unidos, las agencias de inteligencia, es un comportamiento muy común. Conforme se acerca el cambio de gobierno, mientras son peras o manzanas, se cierran varios capítulos. Si se fijan, en las últimas 3 semanas empieza a incrementar el número de altamente buscados, de altamente peligrosos, de capturados o neutralizados, porque pues ya se está cerrando el ciclo, están cerrando las cuentas. Y entonces, ¿qué pasa? El ASCA, una de estas teorías, dicen, bueno, el ASCA en realidad es un infiltrado, el ASCA es importante que aparezca muerto, y el ASCA ahorita a lo mejor está en Kansas echándose un hot dog, viene a todo dar, testigo protegido, está soltando toda la sopa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Es esto ciencia ficción? No sé. Pero a mí, si yo incorporo el esquema de Estados Unidos dentro de todo esto, no se me resulta tan absurdo. Vamos a ver, dentro de unos 50 o 60 años se abren esos archivos. Sí, el asunto está en que nunca sabremos la verdad hasta que no aparezca. Y no va a aparecer el cadáver del ASCA, ¿no? El gobierno de Estados Unidos en este caso dice la verdad. No. Estamos acostumbrados a que no. Claro. Que el gobierno de Estados Unidos dice lo que le conviene siempre. En función de sus intereses. Por ejemplo, en la venta de armas de allá para acá. El Rápido y Furioso. No acaban de dar un informe. No. Pero además, tienen que ser conocidísimas las organizaciones de los que venden y de los que compran tanto armamento. Y el gobierno no sabe, el gobierno también no sabe. Pero aparte, no hay un solo detenido, implicado, indiciado del Rápido y Furioso funcionario gubernamental que vaya a dar a la cárcel o algo. A lo mucho siguen las armas. ¿Dónde están las armas ya? Pues una parte ya está en Colombia. Ay, Dios mío. Ay, qué gente. No, eso está complicadísimo. Ahora sí, pues lo que dijo Porfirio Díaz, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. ¿No? Cada día se confirma. Cada día se confirma. Bueno, unos mensajes. Órale.